yo quisiera en esta mañana agregar un asunto más que tiene que ver con el favor de Dios con nosotros. Yo quiero en esta mañana pensar con ustedes sobre el bendito favor de Dios con nosotros en el sentido de haber sido incorporados y parte de la iglesia de Cristo. No sé si lo estoy explicando bien, pero para mí es uno de los favores más grandes que Dios me hizo, meterme en la iglesia de Cristo. Y de eso quiero hablar en esta mañana. Ser parte del cuerpo de Cristo es parte de los favores más grandes, porque no es algo inocente, no es algo simple. Esto tiene que ver con un plan diseñado por Dios en el cielo y manifestado en Cristo Jesús, de manera que aceptar a Cristo, dice la Biblia, es inmediatamente, y lo manifestamos después a través del bautismo, lo expresamos, lo manifestamos, lo decimos siempre, en el sacrificio de Cristo. Y habiendo aceptado a Cristo, nosotros somos introducidos, incorporados e injertados en el cuerpo de Cristo. De manera que lo quiero ayudar en esta mañana, y eso es lo que yo sentía ahí, que estaba notando mientras estaba sentado. Cuando decimos que somos parte del cuerpo de Cristo, no estamos diciendo que somos parte de Acercate a la Vida. Yo lo que quiero que entendamos en esta mañana es que nosotros somos parte del cuerpo de Cristo en toda la tierra. A ver si me va a entender. Yo sé, los teólogos que estamos acá, todos hablamos de la iglesia local y de la iglesia universal. A mí me metieron ese concepto cuando estaba en el seminario, me dijeron, tenés que aprender a ver las dos cosas, la iglesia local y la iglesia universal. Pero muchas veces el concepto de iglesia local me ha hecho perder de vista el concepto de iglesia universal. Y lo que quiero hacer en esta mañana es unir las dos cosas y decir, soy miembro del cuerpo de Cristo, perteneciente a la congregación que se encuentra en Cipolletti, en España, se reúne en España 460, pero no voy a impedir de ninguna manera, ni lo voy a dejar al diablo que me niegue la posibilidad de entender y recordar y exaltar que soy parte del cuerpo de Cristo en toda la tierra. De manera que no somos un pequeño pueblo muy feliz que disfruta de la eternidad sufriendo aquí en la tierra. Cantábamos ese himno que yo dejé de cantarlo porque no lo creo. Somos un pequeño pueblo muy feliz. Si sufrimos aquí, reinaremos allá. Es una mentira diabólica. Nosotros no hemos sido incorporados al cuerpo de Cristo aquí para sufrir y no estamos esperando la eternidad. Porque aún aquí disfrutamos de ser hijos de Dios y en la eternidad vamos a estar en la gloria. De manera que quiero decir, me gozo en el Señor en esta mañana. Si va a aplaudir, aplaude en serio. Y si va a hacerlo bien, póngase de pie. Y póngase de pie, exalte al Señor conmigo en esta mañana. Él es el que está en el trono y somos parte del cuerpo de Cristo en todo el universo. Tome su asiento, hermano, para entender un poco lo que estoy diciendo. A ver, de ninguna manera estoy negando el trabajo de la iglesia local, que por otro lado, cuando hablamos de iglesia local, hemos reducido el concepto de Pablo a congregaciones locales, pero el concepto de Pablo, cuando uno lee sus cartas, no estaba reducido a una congregación. Pablo, cuando escribe sus cartas a Roma, a Corinto, a Filipo, a Éfeso, habla de la iglesia de la ciudad. Y escribe a la iglesia que está en Roma, a la iglesia que está en Corinto, a la iglesia que está en Éfeso, etcétera, etcétera. Entonces, respetuosos de la iglesia local, me importa pensar en la dimensión. ¿Qué quiero decir? Miren, estuve esta semana con el pastor Alberto Procochú. Él fue secretario general de la Alianza Mundial Bautista. Estuvimos hablando de eso, de su trabajo en la Alianza Mundial Bautista. La Alianza Mundial Bautista reúne a los bautistas de todo el mundo. Yo no sé si todos los que están acá en esta casa, en esta mañana, que nos llamamos Acercate a la Vida, no sé si todos saben que pertenecemos a la denominación bautista.
Entérese hoy si no lo sabía. Y ser bautista no es malo, ni es bueno en sí mismo, es lo que nos tocó en suerte. Y digo así porque creo que hemos escogido ser bautistas. Ahora, el pastor Procochú me contaba algunas cosas de los bautistas en el mundo. Me dijo esto: decidí, en un momento en que estaba casi decidido a dejar a los bautistas, decidí seguir siendo bautista, porque al recorrer el mundo como secretario general de la Alianza Mundial Bautista, descubrí que los bautistas somos tan diversos y tan ricos, y la expresión de los bautistas en el mundo es mucho más inclusiva de lo que uno imagina. De manera que, por ejemplo, me contó que, bueno, no voy a decir el número porque no me acuerdo exactamente, pero me dijo la cantidad de millones de personas que somos parte de la Iglesia Bautista en el mundo. Y no, cuando yo hablo de la Iglesia Universal no estoy hablando de los bautistas, simplemente estoy haciendo ese razonamiento. Si los bautistas somos millones en el mundo, imagínense si le sumamos el resto de todas las denominaciones que hay en el mundo, la cantidad de cristianos que somos en el mundo, y esto como para que cuando usted se presente como cristiano y lo quieran ningunear, diciendo que son parte de un pueblito que se juntan ahí en la calle España, decir, no, perdón, te voy a corregir el concepto. Yo soy parte de la Iglesia de Cristo y somos millones en el mundo. Yo me reúno acá, pero tengo comunión en el Espíritu con todos los que son parte del pueblo de Dios sobre la tierra, porque Cristo no vino a salvar a los cipoleños, Cristo vino a salvar a todo aquel que en cualquier lugar del mundo recibe a Cristo, lo recibe como Salvador y Señor y pasa a ser hijo de Dios. Así que me decía el pastor Procochú, una de las distintas expresiones del pueblo de Dios entre los bautistas en el mundo, me dijo, hay pastores que usan sotana. Imagínense a mí con sotana. Estaría volviendo a mi origen católico, porque la parte acá ya la tengo. Me dijo, en el mundo están los bautistas sabatistas, es decir, guardan el sábado, no el domingo. En el mundo están los bautistas del séptimo día. Y me contó un montón de cosas. Dije, Señor mío, ¿dónde nos habremos metido? Pero como en esta mañana yo quiero hablar sobre el beneficio de haber sido incorporados al cuerpo de Cristo, el favor de Dios expresado de esa manera, me importaba introducirlo de esa manera para que usted se oriente a dónde quiero apuntar. Quiero advertir que desde el comienzo de esta reflexión, que recién estoy comenzando, voy a hacer algunas afirmaciones muy fuertes y de alto voltaje espiritual. Para que se prepare, lo digo. Hemos sido favorecidos e integrados al cuerpo de Cristo, la Iglesia, y esto nos impone, en primer lugar, escuche lo que voy a decir ahora, un profundo respeto por la Iglesia de Cristo. No me voy a poner acá a reflexionar sobre las distintas formas de dirigirnos a la iglesia. Uno nota que, y yo mismo he caído en esa trampa, no estoy diciendo ustedes sí, yo no. Lo que estoy diciendo es que muchas veces calificamos a la iglesia según la impresión que tenemos de la iglesia. Y yo creo que ser parte del cuerpo de Cristo nos impone a cada uno ser respetuosos de la iglesia de Cristo. La Biblia nos enseña que la iglesia es el cuerpo de Cristo, de la cual Él es la cabeza. Eso lo dice la Biblia, no lo inventé yo. Por lo tanto, respetar a la iglesia es respetar y honrar a Cristo. Pero faltarle el respeto a la iglesia es faltarle el respeto a Cristo. Y en este tiempo en que nosotros desde esta plataforma venimos exaltando a Cristo de distintas maneras, a través de la enseñanza, a través de los mensajes, a través de lo que escribimos en los grupos de WhatsApp, exaltando a Cristo. Sin Él nuestra vida no tiene sentido. Sin Cristo la iglesia no tiene sentido. Sin Cristo nuestro ministerio se cae a pedazos. En
este momento en que todos nosotros los que participamos aquí, de una manera u otra, venimos exaltando a Cristo, tenemos que recordar que respetar a la iglesia es respetar y honrar a Cristo, y faltarle el respeto a la iglesia es faltarle el respeto a Cristo. En uno de los textos que a mí me importa destacar en este tiempo, en el Evangelio de Juan, en el capítulo 3, versículo 29, dice la palabra de Dios: el que tiene la esposa es el esposo, mas el amigo del esposo que está a su lado le oye y se goza grandemente de la voz del esposo. Así pues, este gozo está cumplido. O sea, la voz que la esposa, la iglesia, debe escuchar es la voz de su esposo, Cristo. ¿Está bien? De manera que faltarle el respeto a la iglesia es faltarle el respeto a Cristo. Es decir, cada vez que cualquiera de nosotros pretende que en la iglesia pasen las cosas que yo quiero, o cada vez que yo pretendo que la iglesia tenga determinado formato y que pasen las cosas y se hagan las cosas como a mí me gusta, con confort, con esto, con lo otro, etcétera, etcétera, cosa que escuchamos permanentemente, cada vez que cada uno de nosotros pretende que las cosas que en la iglesia pasen sean como a mí me gusta y no necesariamente coinciden con lo que el Señor ha mandado, lo único que estamos haciendo es adulterar con la iglesia de Cristo, porque la iglesia no es nuestra, tiene un esposo y se llama Cristo. ¿Cuánto dicen amén a eso? Aunque suene reiterativo, todo esto es para empezar dejando claro un principio fundamental y esencial. Esto es, obedecer a Cristo conlleva un profundo respeto por la iglesia, conscientes de que la voz que la iglesia debe escuchar es la voz de su esposo, el Señor Jesucristo. Entonces, considerando nuevamente que hemos sido incorporados y favorecidos al ser parte de la iglesia de Cristo y en el marco de un profundo e irrenunciable respeto por la iglesia, hoy quiero reflexionar con ustedes sobre un principio fundamental que plantea Pablo en la carta de los Efesios, capítulo 5, versículo 21, en un sencillo y cortito versículo bíblico donde Pablo va a decir: someteos. Por favor, y cada uno empieza a reflexionar en este momento lo que significa la palabra someteos, que en el griego tiene varias acepciones, pero que implica estar al lado de, compartir con, sujetarse a. Dice Pablo: sométanse, sujétense los unos a los otros en el temor de Dios. Es decir, Dios me ha vinculado a cada uno de los que está aquí y ha vinculado a cada uno de los que está aquí entre sí y los han vinculado conmigo. Por lo tanto, yo debo rendir cuentas a la iglesia debe rendirse cuenta entre sí, porque la palabra de Dios en este someternos los unos a los otros incluye el aconsejamiento, la oración, el dar cuentas los unos a los otros, el favorecernos los unos a los otros, someterse los unos a nosotros en el temor de Dios, significa justamente, es el primer principio de respetar el valor de la comunión en la iglesia de Cristo. Como parte de las estrategias de cuidado, como de efectividad de la iglesia en el desarrollo de su misión, Pablo va a introducir en un breve versículo un principio clave, dinámico y esencial para considerar el valor de la iglesia en el mundo. Esto ha estado en el plan de Dios desde el principio. Desde este texto podemos tomar algunas enseñanzas claves, vitales y esenciales para la práctica de la vida cristiana como cuerpo de Cristo. Quiero señalar esto, por favor, con precisión. Hablo de la práctica de la iglesia cristiana, no en el culto, sino en lo diario, en lo cotidiano, en lo de todos los días, porque quiero decir, nosotros sabemos, hoy nos vamos de aquí,
lo que tenemos hoy aquí es la iglesia reunida en un lugar para celebrar a Cristo. Pero cuando nos vamos de aquí, no dejamos de ser iglesia, sino que cuando nos vamos de aquí, somos la iglesia moviéndose por la ciudad y donde Dios nos lleve. Por lo tanto, cuando nos movemos por la ciudad, justamente tenemos que saber cómo es nuestra conducta, porque según nuestra conducta, nosotros bendecimos o dañamos al cuerpo de Cristo. Les dije que iba a hacer afirmaciones fuertes en esta mañana. ¿Están acá, hermanos? Gracias por los 4 que están. Y por los 4 entusiasmados que hay. Mis acciones diarias afectan al cuerpo de Cristo. Las pueden afectar para bien o las pueden dañar. Vuelvo a repetir, mis acciones afectan el cuerpo de Cristo. La iglesia lo puede hacer para bien o pueden hacerlo para dañar. ¿Cuándo mis acciones bendicen al cuerpo de Cristo? Tenemos que entender que todos los movimientos, mis decisiones y las acciones diarias que ejecuto y desarrollo, tanto en la sociedad, en la familia, en la iglesia y en todos los ámbitos donde yo me muevo, afectan la vida y la salud del cuerpo de Cristo. No, pastor, pero ¿sabe, pastor? ¿Cómo hago, pastor? Yo trabajo en tal lugar y me pasan todas tales cosas y tengo un jefe que es injusto y tengo compañeros que se mueven de otra manera. Pastor, ¿cómo hago? Hermano, tenés toda la libertad de vivir lo que quieras, pero quiero decirte que finalmente las acciones, decisiones y todo lo que hagas va a afectar al cuerpo de Cristo. La vida de un cristiano es un reflejo visible de la voluntad del Cristo que lleva adentro y como consecuencia sus acciones honran a Dios. La iglesia, como cuerpo de Cristo, será afectada con bendición, ya que tal actitud es un aporte concreto que fortalece la salud del cuerpo. La honestidad, la transparencia, la integridad de un hijo de Dios no solo da buen testimonio de la persona, sino que eleva la dignidad y la reputación de la iglesia de Cristo. Vaya tomando nota de esto. Ejemplo. Yo creo que he contado esto algunas veces, pero no importa porque muchos no lo escucharon. Cuando yo estaba en San Juan y me convertí a Cristo y trabajamos con el pastor Roberto Paso y otros hermanos, entre ellos el pastor Hugo Márquez que está en Neuquén, armando un congreso juvenil que se desarrolló en San Juan hace muchos años atrás, el pastor Paso nos mandó a conseguir algunas cosas a un lugar, a un aserradero. Y cuando entramos en el lugar dijimos, nosotros somos los jóvenes de la Iglesia Bautista, la calle Guaymas 355 Sur, y hemos venido para pedir ayuda porque estamos haciendo el Congreso Juvenil, van a venir 2.000 jóvenes de todo el país, le hicimos toda la presentación al hombre y cuando terminamos de presentar, el hombre dijo, ¿ustedes son de la iglesia donde se congregan fulano y mengano? Y nos dio 2 nombres tops de la iglesia. No me nombraron a mí, que hacía poco que estaba ahí. Me dieron los nombres de 2 hombres notables de la iglesia. Y nosotros cuando los mencionó, dijo, qué bueno, tenemos un adelanto, nos van a dar las cosas. Y dicen, ¿ustedes van a tal iglesia donde esto? Sí, mándense mudar de acá antes que lo saque a patada a ustedes también. O sea que mis acciones, toda vez que en la sociedad se habla bien de un cristiano, se habla bien de la iglesia de Cristo. Cuando alguien levanta su dedo señalando las buenas virtudes de un hijo de Dios, se está honrando la iglesia y como resultado final se honra a quien es la cabeza del cuerpo, el Señor Jesucristo. Ahora, hay acciones que dañan al cuerpo de Cristo. He escuchado comentar a gente y muy convencido de lo que dice, yo con mi vida hago lo que quiero y nadie se tiene que meter conmigo ni en mis asuntos privados por más que sea un líder de la iglesia. No sé si ustedes lo escucharon, yo lo escuché. Y entonces al respecto tengo que decir, número 1, es verdad
que te asiste todo el derecho de verlo de esa manera y ni Dios te lo va a impedir. Tenés todo el derecho de verlo de esa manera. Pero en segundo lugar, deberás decidir si vas a hacer prevalecer tu derecho o vas a tener en cuenta lo que enseña la palabra de Dios. Es verdad que durante mucho tiempo se usaron estos argumentos que presenta el apóstol Pablo para armar normas y reglamentos internos de la iglesia, a través de eso juzgar a los hermanos, bla, 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 bla. Es verdad que eso se hizo. Pero no estamos en ese tiempo, ni es de lo que estamos hablando en esta mañana. Los reglamentos internos que elabora la iglesia de manera humana no tienen que ver con lo que yo estoy planteando en esta mañana. Lo que yo estoy planteando en esta mañana es otra cosa. Debemos decir que nunca tampoco estuvo en el espíritu de Pablo y en sus motivaciones, y no debemos caer en la trampa de la religiosidad y el legalismo eclesiástico, porque no es lo que Pablo está planteando. Pablo, en su carta a los Efesios, fortalece la enseñanza de los vínculos entre los hermanos y fortalece la enseñanza del someternos unos a otros en la carta de Pablo que escribe a los Efesios, y lo dice de esta manera. Dice así la palabra de Dios. Esperen que se me cambió todo acá. Dice la palabra que debemos hablar la verdad con amor. Escuche esto. Y así creceremos en todo sentido, con todo lo que hagamos, hasta parecernos más y más a Cristo, quien es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia. Él, es decir, el Señor Jesucristo, hace que todo el cuerpo encaje perfectamente, y cada parte, al cumplir con su función específica, ayuda a que las demás se desarrollen, y entonces todo el cuerpo crece, está sano y lleno de amor. Por eso nos tenemos que rendir cuenta los unos a los otros. El problema es cuando yo quiero levantar mi dedo acusador contra alguien que hizo algo que no está bien y no sé hacerlo en el amor correcto, como dice la palabra de Dios. Lo que estamos planteando aquí no es religión, no son normas religiosas, ni es legalismo. Es simplemente entender cómo funciona el cuerpo de Cristo y cómo mantenerlo sano de manera que crezca para ir edificándose en amor. En tercer lugar, la conducta de un cristiano puede dañar la salud del cuerpo de Cristo toda vez que con sus acciones sus acciones están regidas por pautas, principios y valores que son contradictorios con los principios y enseñanzas de la palabra de Dios. Cuando un cristiano habla con un lenguaje impropio, con groserías, con malas palabras, haciendo comentarios o chistes de baja moralidad, no marca una diferencia con los no cristianos, y la iglesia es calificada como un grupo de fanáticos anticuados y pacatos que viven encerrados en un mundo no real. Lo mismo pasa cuando un cristiano se identifica con una forma de comportamiento de acuerdo a las modas imperantes. ¿Qué tipo de ropa uso? Yo sé que a algunos esto le va a molestar y le va a doler, pero tengo que poder decirlo, hermanos. Pero no lo estoy mirando desde una mentalidad de un viejo. El otro día dije algo en una de las redes sociales y me calificaron de un viejo. ¿Cómo fue la palabra? Un viejo que maneja la autoridad desde la vejez. Y yo estoy feliz de tener 75 años. Porque lo importante no es la vejez del cuerpo, es la juventud del espíritu. Y en el espíritu, ¿quién está mirándome? Me siento joven. Y sé que soy joven. ¿Saben por qué? Espere. ¿Saben por qué siento que mi espíritu está joven?
porque me dejo conducir con la palabra de Dios, que es atemporal. Es decir, la palabra de Dios no tiene tiempo. Por eso me siento joven, porque me dejo guiar por el Espíritu de Dios. Y lo que voy a plantear ahora, lo rescato de la palabra de Dios, lo aplico al presente y me importa muy poco si me tildan de viejo. Porque soy viejo, ¿qué va a hacer? Pero tengo un espíritu joven, obediente a la palabra de Dios. Ahora sí quiere aplaudir la palabra. Así que vuelvo a decir, cuando un cristiano se acomoda a las formas de comportamiento que corresponden a la moda que impera en este tiempo, que tiene que ver con la ropa que usás, con los adornos que te pones, con los lugares famosos de dudosa reputación que podés llegar a frecuentar, con lo que consumís porque todos lo consumen, no estás marcando ninguna diferencia con el resto de las personas que no conocen a Dios. Entonces, quiero señalar esto porque por aquí alguno va a salir diciendo lo que pasaba en mi tiempo cuando yo me convertí. Yo era un fumador empedernido. Yo me fumaba 50 cigarrillos diarios. No era que me fumaba un puchito por ahí de vez en cuando. 50 cigarrillos diarios. Y de pronto cuando me convertí y me hicieron entender, no lo que en la iglesia no se fumara. A mí lo que me hicieron entender es que el cigarrillo me hacía mal. Y dejé de fumar. Pero en ese entonces no faltó quien viniera y me dijera, así que la iglesia te prohíbe fumar. Dejé de ir al boliche y me dijeron, así que la iglesia te prohíbe ir al boliche. Nunca me emborraché, nunca me drogué ni nada, así que eso no me lo dijeron, pero si yo hubiera dejado alguna cosa así también me lo hubieran dicho. Y yo quiero afirmar en esta mañana que la iglesia no te prohíbe nada. Viví como se te dé la gana. La iglesia no te prohíbe beber, la iglesia no te prohíbe fumar, la iglesia no te prohíbe ir al boliche. Lo que la iglesia hace es enseñar la Biblia, que te enseña a discernir y a escoger qué te conviene y apartarte de lo que no conviene. Yo pensé que iban a entenderlo. Dije que la iglesia no te prohíbe nada. Querés fumar, fumá. Querés emborracharte, emborrachate. Querés drogarte, drogate. Es tu problema, es tu decisión. Perdón, lo voy a decir también. Querés ser homosexual, ser homosexual, es tu decisión. La iglesia no te prohíbe ser homosexual. La iglesia no te prohíbe que te cases con alguien de tu mismo sexo. No es el problema de la iglesia. Lo que sí hace la iglesia es enseñar la palabra de Dios y a partir de la palabra de Dios enseñarte a decidir, a discernir y a escoger qué conviene y qué no conviene. Entonces, si me decís, ¿conviene que fume? No. ¿Conviene que me emborrache? No. ¿Conviene que me drogue? No. ¿Conviene que yo me case con una pareja de mi mismo sexo? No es lo que la Biblia enseña. Decidí lo que quiera, pero la Biblia y lo que la iglesia va a hacer es siempre enseñarte el diseño de Dios. Bendito sea el Señor. No sé si voy a terminar en el tiempo que corresponde. ¿Me aguantan un minuto más? Y si no, el que no aguante, vaya a hacer, no hay problema. Voy a hablarle a los que se queden. Yo quiero hablar 2 palabras con todo el respeto de mi corazón, pero quiero hablarle 2 palabras a las mujeres y particularmente a las chicas. Porque hice referencia a la moda y a la ropa que se usa en el presente. Yo no me voy a poner a explicar acá que cuando una mujer muestra más de lo que tiene que mostrar, mueve la mente de los hombres. ¿Quieren que les dé un curso sobre eso? Lo puedo hacer porque tengo sobrada experiencia y sobrada conocimiento para decir que cuando una mujer muestra más de lo que tiene que mostrar, la mente de los hombres se moviliza. Punto. Hasta ahí digo nada más. Pero quiero decirlo de otra manera. A las chicas y a las mujeres en general, porque hay algunas gerontes que se visten como jóvenes.
Y por más que se vistan como jóvenes, vos le mirás la cara y y decís, ¿quién será su consejero? Y encima por ahí te dicen el pastor o la pastora. No. Chicas, el cuerpo que Dios les dio, con todo lo hermoso que tiene un solo destinatario, y es el esposo que Dios te dé. No sé si me lo agarraron, pero lo voy a volver a repetir. El cuerpo que Dios te ha dado, con todo lo que ese cuerpo tiene un solo destinatario, para que lo vea, para que lo use, para que lo acaricie, para que lo contemple, para que se solace en ese cuerpo. Tiene un solo destinatario, el esposo que Dios te dio. Ni siquiera tu novio. Hola. Dije, ni siquiera tu novio. Y a los novios ni se atrevan mientras son novios. Y lo dejo ahí nomás, porque tengo unas ganas de seguir predicando por ese lado, pero no. Mi pregunta es, ¿por qué todo el mundo tiene que conocer las partes más íntimas de tu cuerpo que tienen un solo destinatario? Yo veo a las chicas que se hacen esos vestidos largos, hasta por allá, y yo decía, qué lindo vestido, pero con un tajo hasta acá. Y entonces no le dejan ni lugar ni para la imaginación de los tipos. No tenés que imaginar nada, ya te lo mostró todo. Es decir, vístanse como se les dé la gana, pero simplemente miren, ni siquiera quise usar el texto de Pablo donde dice que las mujeres se tienen que vestir con decoro. No lo voy a usar, se me escapó ahora nada más. Pero ¿qué más querés mostrar? Y saben que yo sé el precio que voy a pagar por lo que estoy diciendo. Pero como ya a esta altura, como decía un amigo mío, un salteño, decía, a esta altura, ¿qué le hace una mancha más al tigre? Yo sé que los que tienen el espíritu correcto van a saber entender lo que estoy diciendo. Los que tienen el espíritu de juicio, yo sé que me van a juzgar. Los que tienen espíritu de crítica, yo sé que me van a criticar. Y los jóvenes que no entienden el valor de lo que estoy diciendo, posiblemente me peguen fuerte. Estoy dispuesto a soportar los golpes, como alguien me dijo, pastor, dice la Biblia que cuando le pegan en la mejilla derecha usted tiene que poner la izquierda. Y dije, está bien. Y entonces amagó como para pegarme en la derecha, y después dice, ahora pongo a la izquierda, puse la izquierda. Y yo le dije, pero hasta acá dice la Biblia, ojo con lo que viene ahora. No sé si me leyó. Por eso a los novios, una palabrita para los novios. Si vas a estar con tu novia, que todo el mundo te vea. No escojas lugares donde te podés esconder con tu novia. Un día atendí una parejita que me dijeron, no, nosotros solemos estar solos, pero nunca hacemos nada. Y por ahí nos acariciamos, pero ahí terminamos. Y yo les dije esto, si eso te pasa estando encerrado con tu novia en un lugar a solas, te mando al psicólogo, porque estás enfermo. Porque si estás a solas y no haces nada, no voy a decir que sos un zapallo, pero quiero decir que sos digno de ir al psicólogo. Por eso la recomendación es cuidar el lugar donde te encontrás con tu novia, que te vean. Y no tiene que ser tu suegra o la que va a ser tu suegra. Tiene que haber gente, no te tenés que esconder, no tenés que estar solo. Por favor, entendelo de una vez por todas. Y si alguien se enoja conmigo, ahí arriba está mi oficina, lo espero para que hablemos, porque no voy a ponerme a hablar de esto esta noche, simplemente, o esta mañana. En esos momentos, en esos ámbitos donde debes recordar que lo que se hace y se vive afecta para bien o para mal la iglesia de Cristo. Es en esos ámbitos y en esos momentos donde se debe conocer, recordar cuáles son los límites en el uso responsable de la libertad personal que tenemos y disfrutamos en Cristo. Por favor, voy a leer esto porque esto es un principio.
Es en esos momentos difíciles, tentadores, y en esos ámbitos donde se debe conocer y recordar cuáles son los límites en el uso responsable de la libertad personal que tenemos y disfrutamos en Cristo. Gloria a Dios por lo que lo van entendiendo. Honrar el favor de Dios tiene costo. El favor de Dios exige una respuesta de parte nuestra. Dentro de su favor, Dios ha puesto personas a las que ha vinculado conmigo para unirnos como cuerpo de Cristo. Para que el cuerpo permanezca sano, debemos cuidarlo. En su mirada integral del cuerpo de Cristo, este Pablo que nos recomienda someteos a los unos a los otros, en 1 Corintios capítulo 12, dice la palabra de Dios, que los miembros todos se preocupen los unos por los otros, de manera que si un miembro padece, todos se duelen con él. Y si un miembro recibe honra, todos los miembros con él se gozan. Lo dice la palabra de Dios. Sí, miren, el otro día hubo un eclipse en determinado lugar, nosotros no lo pudimos ver desde acá, pero escuché a un especialista diciendo que nadie mire el eclipse sin la protección necesaria para sus ojos y daba las características que tiene que tener el anteojo para poder mirar el eclipse y que los ojos no sean dañados. Y él decía, el que mira el eclipse sin protección daña sus ojos. Pues yo quiero decirte que de la misma manera, cuando como cuerpo de Cristo, como individuales, como cristianos, nosotros nos movemos sin la debida protección que nos da el cuerpo de Cristo, se afecta nuestra vida y se afecta la reputación del cuerpo de Cristo. Yo vengo hablando en todo lugar donde voy a los pastores sobre la necesidad de ser referentes de un estilo de vida que la gente quiere imitar. Estuve ahora en Buenos Aires, a los pastores de Capital Federal, había más o menos 60 pastores, les estuve hablando de esto también. ¿Qué es ser un referente? Es destacarse en un ámbito específico de forma positiva y ser tomado como ejemplo y modelo a seguir. He escuchado decir a gente que dice, cuando vos le hablas de eso, dice, yo no soy modelo de nadie. No, yo no pretendo ser modelo de nadie. Y yo entiendo que lo que están queriendo decir es que conocen sus propias limitaciones, sus errores, sus defectos, y entonces dicen, no me puedo presentar como modelo porque en realidad yo sé que no doy la medida, etcétera, etcétera. Sin embargo, te tengo que decir que desde la palabra de Dios debemos entender que Dios, no nosotros, no la iglesia, no el pastor Panisoto, Dios quiere que seamos un modelo de vida santa como discípulos de Cristo. En esto no es ser modelo, cuando nosotros hablamos de ser modelo, no es ser modelo desde la soberbia y la arrogancia y ser modelos desde que yo soy fulano de tal y vivo de tal manera. No es ni de la soberbia ni de la arrogancia. Ser modelos de acuerdo a la palabra de Dios. El Señor Jesús en la Gran Comisión nos mandó diciendo que a todos los discípulos debíamos enseñarles a obedecer todas las cosas que Él ha mandado. Y si quieren me pongo a mirar en esta mañana, pero no lo voy a hacer, de qué cosas mandó el Señor. Y aunque no te des cuenta, aunque lo niegues, tu forma de vida, tu modelo de vida, la gente lo observa, la gente te mira, la gente te critica, la gente te califica, las personas hablan de tu conducta. Por lo tanto, esforzarte por ser un referente del pueblo de Dios, un referente de Dios con un estilo de vida que, como dice Pablo, si alguno desea obispado, buena obra desea, pero es necesario que el obispo sea reprensible, marido de una sola mujer, sobrio, prudente, decoroso, etcétera, etcétera. Con el permiso del apóstol Pablo, quiero decir que si alguno desea vivir la vida según Cristo, buena obra desea, pero es necesaria que guarde estas cosas, porque de esa manera va a ser un referente de un modelo de vida que el resto de las personas puede ver y tener como expresión visible de lo que predicamos.
Enseguida termino, por favor, téngame un poquito de paciencia. Esto significa que las personas vean a Cristo en nosotros. En este sentido, el aporte que cada uno hace con una conducta acorde a la palabra de Dios es esencial. Pablo, para poder presentar esta enseñanza, tuvo que primero mirarse al espejo. Yo creo que Pablo, no sé qué tipo de espejo usaban en aquel entonces, pero seguro se miró al espejo y dijo, antes de decir lo que voy a decir, me quiero chequear a ver si tengo la autoridad necesaria para poder decir lo que voy a decir. ¿Sabe lo que dijo Pablo? Pablo dijo, ustedes deberían imitarme a mí de la misma manera que yo imito a Cristo. Cuando Pablo dijo eso, Pablo no era un soberbio. Pablo se había chequeado y tenía muchos discípulos y había establecido muchas iglesias y escribió muchas cartas. Y Pablo dijo, para poder plantear esto, me tengo que mirar al espejo y chequear a ver si doy la medida. Y Pablo se atrevió y dijo, ustedes deberían ser imitadores de mí de la misma manera, te estoy terminando, de la misma manera que yo imito a Cristo. Pablo dijo, yo imito a Cristo. Y si alguien quiere saber cómo imitar a Cristo, lea Efesios 4, desde el versículo 17 hasta el versículo 20 del capítulo 5. Y ahí va a entender cómo imitar a Cristo, porque allí están las condiciones para ser un discípulo de Cristo con el carácter de Cristo. Allí está en la palabra. Pero termino con esto. Me impresiona que una de las expresiones que Pablo repite una y otra vez en la palabra es esta expresión, los unos a los otros. Le dije a Luli que se quede tranquila, que no proyecte, porque tengo una serie de versículos que los voy a poner a modo de bosquejo, pero para hacer referencia a esto. Ustedes fíjense lo que Pablo dice, que debemos cuidar esforzadamente la unidad del espíritu en el vínculo de la paz. Y en esa carta dice, habla varias veces de los unos y los otros. Pero fíjense, en Romanos dice que somos todos miembros los unos de los otros. En la misma carta a los romanos dice, amaos los unos a los otros. En la misma carta, prefiriéndoos los unos a los otros. Seguimos en Romanos y dice, no nos juzguemos los unos a los otros. Casi en los últimos capítulos de Romanos dice, recibíos los unos a los otros. Amonestaos los unos a los otros, saludaos los unos a los otros con ósculo santo, servíos por amor los unos a los otros, sobrellevar las cargas los unos de los otros y cumplir así la ley de Cristo, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor, someteos los unos a los otros en el temor de Dios, no mintáis los unos a los otros, alentaos los unos a los otros con estas palabras, exhortaos los unos a los otros cada día, hermanos, no murmuréis los unos de los otros, hospedaos los unos a los otros sin murmuraciones. Igualmente a los jóvenes le dice, ten sujeto a los ancianos, sumisos los unos a los otros. Y finalmente en 1 de Pedro 5:14 dice, saludaos los unos a los otros con ósculo santo. Todas estas expresiones de Pablo lo único que hacen es fortalecer el concepto de que debemos sujetarnos los unos a los otros como parte del cuerpo de Cristo. Debemos admitir que en muchas congregaciones, como dijimos ya antes, y en otras épocas, todas estas expresiones se han usado para formar, para crear, para redactar normas religiosas, convirtiéndose en un legalismo coercitivo y absurdo que nada tienen que ver con el verdadero espíritu y propósito de las palabras que fueron escritas. Estas pautas no son legalismo. Esto que estamos hablando no es legalismo, es cuidado del cuerpo de Cristo, es respeto por la iglesia de Dios. Esto no es religión, esto es salud integral de la iglesia. En conclusión, hemos sido buscados por Dios, hemos sido salvados de condenación, hemos sido reconciliados con el Padre, hemos sido incorporados al cuerpo de Cristo como parte del favor de Dios manifestado sobre nosotros. Ahora bien,
el cuadro se completa con la parte que nos toca a nosotros como integrantes del cuerpo de Cristo. Quiero decir, debemos hacer una valoración completa y correcta de lo que significa ser parte del cuerpo de Cristo. Lo podemos resumir en estas palabras: el cuerpo de Cristo. En el cuerpo de Cristo recibimos beneficios, pero también tenemos deberes y obligaciones. En conclusión, Dios ya hizo su parte y seguirá haciendo la parte que le corresponde. Lo de hoy es un llamado a que nosotros hagamos y nos comportemos haciendo la parte que nos toca a nosotros.